Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. Y Lupita Saldaña, la diputada local, nos madrugó un poquito, pero estamos bien, estamos 13 minutos antes de las 11, lo cual no nos afecta, al contrario, nos da gusto que esté puntual. Eso habla bien de un político. Bienvenida, Lupita, a esta tu casa, Pueblo TV y Voces Cruzadas. Amigos, soy el maestro Alfredo Reyes Cervantes, estamos en entrevistas y en los controles está nuestro amigo Felipe Asensio. Lupita, pues bienvenida a esta tu casa. Al contrario, profe, muchas gracias por invitarme, estoy a sus órdenes, gracias por permitir compartir mi visión de algunos temas nacionales, estatales, temas del Congreso, compartirlo con su auditorio. Para los que nos estén sintonizando ya desde este momento o vayan a ver después en repetición la entrevista, yo quiero decirles que de inicio yo quiero empezar con un gracias, a riesgo de que me vea como que luego dicen, pues con eso le puso las preguntas a modo a la diputada. Cuando yo andaba buscando dónde generar mis inquietudes políticas hace algunos meses, hablé con Rigo Mares, y Rigo Mares andaba para candidato a la alcaldía, y me dijo, profe, ¿por qué no nos ayudas ahí en el PAN con tu modesta experiencia? Y ya fui, y era en ese tiempo usted, dirigente de Acción Nacional, y la verdad que yo no esperaba tanta calidez como la que me diste, y eso se agradece. A veces el político como yo, que hemos hecho ya millones y millones de dólares, no requerimos ya más dinero, sino solamente atenciones. Y para mí la dama que está hoy aquí conmigo fue una dama, iba a decir un caballero, una dama, la que me dijo, profe, siéntase en casa, apórtenos, apóyenos su experiencia, y parece muy trillado, pero dijiste por Baja California Sur, y créeme lo que eso yo creo que a cualquiera nos emociona. Entonces, después de este piropo y agradecimiento, entramos a la charla. A ver, Lupita, platícanos en dos renglones, ¿quién es Lupita Saldaña para los que no te conocen? Gracias, profe. Al contrario, yo creo que primero, pues la trayectoria que ustedes tienen siempre le aporta en cualquier proyecto. Y bueno, ¿quién es Lupita Saldaña? Estudié en la Normal Urbana, mi plaza me la dieron en Los Cabos, llegué a trabajar allá en el 94, ya hace bastante. Ahí me gané mi plaza y por las mañanas trabajé en la escuela y por las tardes hacía labor social, era voluntaria. En ese entonces era delegado Sebastián Romo, que en paz descanse, y yo fui voluntaria como por 3 años. Y por ahí, cuando la ley electoral empezó a obligar a los partidos a meter mujeres, un día se vieron en aprietos, les hacía falta una mujer en la planilla y me invitaron a entrar. Y bueno, ahí me di cuenta que lo que uno hace de manera voluntaria, cuando tienes oportunidad en el gobierno, lo puedes multiplicar. Fui regidora en ese entonces, no quedó Sebastián Romo, pero me tocó ser regidora. El programa de becas que tiene Los Cabos, una servidora lo propuso. ¿Quién era el alcalde? Ulises Ceseña era el alcalde por el PRD, y me tocó a mí la fundación de una colonia, Las Palmas, y de hecho es la única colonia de Los Cabos que tiene 2 jardines de niños, 2 primarias, una secundaria, una preparatoria, un hospital, tiene áreas para parques, porque hubo una regidora que defendió los espacios para las áreas comunes. Primero conseguí que se respetaran los espacios y luego, gestionando, tocando puertas, conseguimos los recursos para que se edificara todo el sector educativo que ocupaba ese lugar. Entonces, pues así empecé. Después me dieron la oportunidad de estar en el Congreso del Estado, en el Senado de la República, y hoy mi partido me dio la representación en el Congreso del Estado, y ahí estamos con un montón de temas. Pero también sabes de derrotas. ¿Fuiste candidata a la alcaldía o a la senaduría cuando perdiste? Sí, fui candidata a la alcaldía en el 21. En el 21 fue candidato a gobernador Pancho Pelayo, a quien le mando un saludo, y yo fui candidata a alcaldesa ahí en Los Cabos, un municipio que, híjole, les digo yo que es un municipio bien polémico porque es de los más ricos, profesor, del país, maneja 7,500 millones, para darnos una idea. Aguascalientes, Mérida, manejan menos recursos que Los Cabos, y tú llegas allá y ves ciudades de primer mundo, y a mí me da mucha impotencia ver nuestro municipio rico con un pueblo pobre.
como los discursos de Morena, ¿no? Que al revés es todo. Allá ves los recursos solo en papel, bueno, y en la vida de algunos funcionarios, pero en el pueblo ves derrames de aguas negras, ves desorden, tráfico, no ves obras, no ves que los servicios sean atendidos. Entonces, pues eso es la realidad. Y cuando me dijeron, oye Lupita, pues tú conoces el manejo del municipio, pues compítele, y le entramos en el 21, un proceso complicado en el que se vio de todo. Pero bueno, pues en ese entonces quedó el profe Lex, él quedó en la alcaldía, y hoy me toca revisar cuentas públicas de esa administración. Y bueno, profe, pues con mucha tristeza e impotencia leo las cuentas y digo, pobre pueblo, por eso Los Cabos está así, con observaciones multimillonarias, donde habla la Auditoría Superior del Estado de que se pagaron cientos de millones de pipas de agua, fíjate, con un derecho humano el tema del agua, cientos de millones, y no se comprobó que se dio esa agua, que me parece que es un negocio que tienen algunas personas, y entre ellos yo creo que funcionarios también. Observaciones de la compra del edificio de Cabo San Lucas para la delegación, que se compró 4 veces más de lo que decía el dictamen pericial, y aparte ni siquiera hoy es dueño el municipio de ese edificio porque no se terminó de pagar. No, yo les digo que quien ha llegado a Los Cabos a encabezar, que tiene ya Morena 8 años, hay que decirlo, el proyecto ese tiene 8, desde Armida, luego el profe, y ahora quien está tiene 2 años de ejercicio, ya tienen 8, y lo comento porque a veces dicen, pues vamos entrando, denos chance. Pues yo creo que ya era para que de perdida el problema más grave, que es el tema de la falta de agua, lo hubieras aminorado, y no. Primero los tandeos eran de 15 días, luego de 20, luego de 25, y así se ha ido. Y hoy hay tandeos de más de un mes, en donde hay colonias de Cabo San Lucas que no tienen agua. Entonces, sí es un municipio de mucha oportunidad, porque es un municipio que tiene recursos. A veces dices, ¿cómo le hace el gobierno si lo más importante es tener dinero para poder resolver los problemas? Los Cabos lo tiene, pero pues le ha tocado muy mala suerte, pésimos gobiernos, pésimos para gobernar. Yo les digo que hemos tenido gobiernos saqueadores, porque no tengo otra manera de definirlos, ante pues lo que ves en la gente, en las colonias, un pueblo olvidado por estos gobiernos. Fíjate que ahorita que te escucho hablar, quiero comentarles a nuestros televidentes que Lupita Saldaña es de Acción Nacional, es una militante, simpatizante, diputada, senadora en ese partido, por eso está hablando en estas vicisitudes que ve con los gobiernos morenistas. Pero no está alejado de la realidad, tampoco no creas que pretendo suavizar tus comentarios. Sin embargo, así como al principio de mi charla te agradecí cuando nos recibiste en Acción Nacional, yo también quiero decirte que en el periodo de Óscar Lex yo era director del ICATEPS, y después de 10 años de que la gente de ICATEPS en Los Cabos andaba en la calle, literalmente en la calle, yo acudí a Carlos Castro, él era el representante del gobierno del estado, para que nos ayudara con algunas oficinas, y lo vi falto de tacto, falta de sensibilidad, cosa que no encontré en Lex. Lex luego nos dio una oficina. Eso a lo mejor distanció la razón política de esos grupos, ¿no? Pero a mí no me interesaban los grupos, a mí me interesaba la gente. A lo que voy es con esto, ¿qué sientes que le falta a Los Cabos? ¿Falta de voluntad o es inoperancia? Yo creo que hemos tenido la malísima suerte que los gobiernos que han pasado por Los Cabos pues han sido muy malos, muy malos. Es falta de capacidad, es un ansia por quedarse con el recurso que debe ser para resolver los problemas. No lo puedo definir de otra manera. Cuando hablas de un presupuesto de 7,500 millones de pesos, no tienes otra explicación para decir han sido gobiernos incapaces y pues saqueadores. No tengo otra palabra, porque
pues si los recursos son para resolver los problemas, si no los has resuelto, pues algo hiciste con ese recurso que era para eso, ¿no? Y también pues lástima que las autoridades pues no han actuado, porque la Auditoría Superior es muy clara y habla de recursos no comprobados, y mientras no se actúe, pues quien llega a los espacios sigue haciendo mal uso del erario, y pues en consecuencia el más perjudicado es la sociedad que no tiene agua potable, es la sociedad que no tiene una ciudad iluminada, que no ve infraestructura y que sigues viendo derrames de aguas negras por donde quiera y cero programas sociales. Ahorita entramos a tus trabajos dentro de la legislatura, pero antes me parece que acabas de comentar lo de la Auditoría Superior de la Federación, sin que me den nombres porque no se trata de dar todavía publicidad. Pero está en manos de quién, de morenistas, de panistas, de apolíticos, de gente profesional, ¿o por qué no actúan? Está la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de revisar los recursos federales, y está la Auditoría Superior del Estado, que revisa todo el recurso estatal. Se supone que quien encabeza no pertenece a ningún proyecto político. Se supone, ahí tienen, también tenemos una fiscalía anticorrupción, ahí tienen todos los elementos porque ellos son los que los tienen. De hecho, lo que nosotros recibimos en el Congreso es un informe final de cuentas, pero las revisiones, las auditorías, las revisiones en físico, documentales, pues las tienen las Auditorías Superior del Estado en este caso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y yo creo que es bueno también denunciar, ponerlo en la tribuna, estos temas que te digo, que son públicos y que hablan de desvío de recursos. Y fíjate que no se necesita mucha ciencia, profesor, porque, a ver, vas a Los Cabos y ves desorden, ves una ciudad con derrames de aguas negras, el caos en Cabo San Lucas del tema del agua, y dices, bueno, pues aquí si hay dinero y no hay solución a los problemas es porque alguien se está quedando con ese recurso que debería de ser para resolver los problemas de la gente. A ver, yo hablaría, ya hablamos de inoperancia, de falta de voluntad, y yo le metería otro término, insensibilidad. En días recientes, la semana pasada, un par de maestras que venían ya después de haber culminado su ciclo escolar, tuvieron un accidente y ambas fallecieron. No tuve el gusto de conocerlas, pero siempre una muerte es lamentable, y si es de maestras, pues se pide un maestro, se pierde todavía mucho más, porque es la que va a educar a las futuras generaciones. Pero sin dramatizar, ese tipo de asuntos están graves y están delicados. ¿Por qué? Porque tú tuviste la dicha o la fortuna o la oportunidad de que te dieron tu plaza en Los Cabos, pero hay gente que va y viene diario, de La Paz a acá, a Los Cabos, de La Paz a Todos Santos, de Constitución a Las Positas a dar clases. ¿Hay insensibilidad de un gobierno con respecto a ese tipo de actitudes y trabajos laborales? ¿O qué está pasando en educación con ese tipo de cuestiones? ¿O eso no pasa por el Congreso? No sé. No le hallo la punta de la madeja. Sí, primero que nada, nuestras condolencias a las familias de las maestras. Te confieso que cuando leí la noticia te duele el tema, porque, bueno, pues terminaron el ciclo escolar, son maestras que no tienen mucho, que están ejerciendo, y pues sí duele, y ya me imagino a sus familias. No, pues tenemos que esperar a que den la información de las investigaciones periciales del accidente, pero yo iría a un tema que puede ir ligado con esto. Primero, ¿por qué van y vienen los maestros de Los Cabos a La Paz? Pues porque allá las rentas son caras y porque no se les ha podido pagar a los maestros lo que tendrían que estar ganando. Los Cabos está considerado como una zona de vida cara, y debería en consecuencia el gobierno buscar con el gobierno federal una compensación especial para los maestros que van allá por considerarse una zona de vida cara, que les permitiera vivir allá para no estar en ese peligro de estar yendo y viniendo de Los Cabos a La Paz, porque hay maestros que vienen todos los días. Entonces, pues yo creo que ese es un tema.
La otra, tenemos una carretera que en 2024 se le cancelaron los recursos de mantenimiento. Entonces, el domingo me pasó a mí, me tronó una llanta, yo venía muy despacito, bendito Dios, y pues logré orillarme y todo, ¿no? Pero vienes más rápido y te truena una llanta y pues estás en peligro. ¿Por qué? Porque la carretera está llena de baches, porque no tiene mantenimiento. Entonces, pues yo creo que ese es otro tema y lo hemos denunciado aquí en el Congreso varias veces. De hecho, acaban de arreglar de aquí de La Paz a Constitución, le acaban de dar una pasada, entonces, pues vamos a seguir denunciando también la del sur. De hecho, la voy a tomar mañana, Dios mediante, y pues ya les estaré platicando cómo está, pero sí es importante que estemos insistiendo, que estemos denunciando, porque este gobierno pues le ha dado por quitarle recursos a rubros tan importantes como son infraestructura. Y bueno, nosotros es la única vía que nos conecta a todos los municipios y sí debería el gobierno del estado estar más atento a que no nos quiten recursos para darle mantenimiento a la carretera. En los gobiernos que ellos critican, que Morena critica, en los gobiernos que les dicen neoliberales, se hizo muchísima más obra carretera que en estos que no son ni siquiera capaces de mantener la que existe. Se hizo la 4 carriles de Los Cabos a La Paz, se amplió de aquí de La Paz a Pichilingue, empezó la modernización de aquí a Insurgentes, ese enanchamiento de la carretera, pero llegó Morena y se paró toda modernización y ni siquiera han sido capaces de darle mantenimiento a lo que otros gobiernos dejaron. Entonces, pues yo creo que sí es un foco rojo y que debe poner el gobierno manos a la obra y solucionarlo y atenderlo y exigir los presupuestos que se requieren. Vamos a reírnos un poquito cambiando de tema, y digo reírnos entre comillas. No te preocupes, yo te voy a preguntar y con eso vamos a cerrar sobre lo que hiciste ahora que fuiste presidenta del periodo y lo que viene. Pero yo no quiero desaprovechar tu presencia y tu experiencia para algunas algunas cosas que vemos en la televisión los que somos seres humanos comunes y corrientes. Se decía que hace algún tiempo, cuando el PRI gobernaba en la Cámara de Senadores, era muy común decir, ahí se demuestra que hay vida después de la muerte, porque todos los senadores se le llevaban durmiendo, y ahí de vez en cuando subía Muñoz Ledo, subía otro cabrón ahí, decía unas tonterías y a cobrar, no pasaba nada. Cuando vienen los cambios ahora, y tú ya fuiste senadora, pues dice la gente, desde que cambió todo en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero más en el Senado, pues se acabaron los circos, porque ahora los payasos van a tribuna, ¿no? Nada más que los payasos en el circo pues nos salían más baratos. Ahora Noroña y compañía nos salen muy caros. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué cambió ahí? Tú fuiste senadora, ¿qué es la vida interna? ¿Chascarrillo, burla? ¿Qué le podemos decir al pueblo sobre ese espectáculo que vemos ahí en la Cámara de Senadores? Sí me tocó, de hecho me tocó un pleito siendo senadora, donde recibí un golpe por ahí, ahorita me voy a acordar del nombre ahí del senador con el que me tocó, pero fíjate que más que enfocarnos en los pleitos, yo creo que sí debemos de ver los problemas que se están viendo cuando los ánimos se suben. Problemas que han afectado al país, temas de salud, en donde los recortes a nivel federal han sido impresionantes y hoy tienen casi al grado del colapso el sistema de salud, la reforma educativa, profe, que me tocó en el Senado rescatar las matemáticas porque las habían quitado del artículo 3º. Yo les digo, son de los temas que puedo yo destacar, que rescatamos las matemáticas de la reforma que traía Morena. Entonces, yo creo que sí es más bien revisar, bueno, el pleito que se está dando, cuál es el tema que están viendo los senadores o los diputados federales, que es el de fondo, el que nos debería de interesar y en el que nos tenemos que meter. Hay que recordar, me tocó también en el Senado, cuando se quiso imponer un impuesto al agua para el sector agrícola, que logramos frenarlo, cuando un senador llevó una iniciativa para
liberar algunas especies que hoy están reservadas a la pesca deportiva, y nosotros lo impedimos también. Entonces, sí ha habido temas importantes que a veces, más que meternos en los temas, pues ves el espectáculo, ¿no? Y yo creo que más bien hay que ver de qué se trató, si pasó, si no pasó, y que la gente esté enterada de esas cosas. Que la sociedad participe. Bueno, aterrizamos en el Congreso del Estado. También aquí en el Congreso del Estado ha habido legislaturas muy combativas, que para bien y para mal. Yo recuerdo y fui asesor de Perla Flores Leiva en algún momento, y yo vi esa legislatura que era mucho espectáculo, ¿no? Demasiado espectáculo. Era la confrontación ya entre el gobierno de Carlos Mendoza con los achichincles de Víctor Castro, y eso se traducía al Congreso. Sin embargo, no había mucha productividad, había espectáculo. En el caso de ustedes ahorita, creo que la gran mayoría la tiene Morena y aliados, y lejos de ver productividad en ellos, la ciudadanía recoge de que está también muy muerto. Y yo lo digo aquí, salvo Gaby Montoya, salvo Lupita Saldaña, Karina Olivas, pues los demás les pasa de noche el Congreso. No hacen más que iniciativas, y lo voy a decir como me lo dicen a mí, no es peyorativo, pero sí lo dicen, iniciativas pedorras, ¿no? O sea, nada de trascendencia, ¿no? Los de Nueva Alianza se sienten felices cuando dicen ya pusimos aquí las letras de el magisterio, pero ni siquiera tuvieron la capacidad de llenar los 7, 8 asientos que hay ahí de maestros, porque no motiva, o sea, hacen las cosas a lo pendejo, de tal forma que ellos creen que ese tipo de cosas trascienden. En el caso tuyo, que eres de esta legislatura, acabas de terminar un periodo, ¿por qué consideras que tu labor sí trasciende o sí camina? ¿Qué hiciste en este periodo? Sí, está muy buena tu pregunta, profe. Primero comentarte, dicen que ¿de qué sirve ser oposición en el Congreso? Y hay que decirlo, no es oposición a las cosas buenas, es al contrario. Y sí sirve, somos dos diputados de oposición y todos los demás son de Morena y aliados. Sin embargo, pones un freno a ciertos temas y te voy a dar ejemplos. Loreto, puerto de altura. No digo que nosotros tumbamos el decreto porque fue el pueblo al final el que se movilizó, pero nosotros lo denunciamos y lo pusimos en tribuna. Por cierto, los diputados me lo votaron en contra. Un exhorto para frenar ese decreto que pusimos, que iba a perjudicar a Loreto. Y finalmente el pueblo se movilizó y tumbaron el decreto. Ese es un ejemplo de que por supuesto que sirve alzar la voz. Acabo de denunciar el tema en la carretera y a los 2, 3 días empezaron a darle mantenimiento de manera intensiva. Claro que sirve alzar la voz, y ya había subido yo a tribuna dando datos de los recortes y de los presupuestos. Cierra la laguna. Si alguien ha denunciado los atentados contra el medio ambiente, ha sido una servidora. Es más, yo creo que en más de un 90% de las sesiones he subido a denunciar, he subido a contrarrestar y he subido a proponer. El aumento al predial en Los Cabos de este año, una servidora lo frenó. Y lo frenamos dialogando con el ayuntamiento y haciendo conciencia, la sensibilidad. ¿Cómo vas a subir el predial cuando tienes un pueblo abandonado, un pueblo sin agua, un pueblo con derrames de aguas negras, con un caos vial? Y este año lo frenamos. Entonces, por supuesto que sirve alzar la voz y lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero por qué manejaste 2 de oposición? ¿Qué no son más? No, está el compañero Fabricio y una servidora, somos los que estamos en el Congreso nada más. Todos los demás son de Morena y los aliados, son del PT, Morena y del Verde y Nueva Alianza, todos. Entonces sí, así están las cosas. Y de los temas que nos han aprobado y que yo lo puedo comentar, por ejemplo, salud, ustedes vieron que hubo una protesta ahí en el Congreso, es la primera vez que yo veo una protesta de esa magnitud, médicos, enfermeras diciéndonos que no tenían lo mínimo, ni guantes, ni gasas. Si no hay eso, imagínate, pues mucho menos hay medicamentos, especialistas. Ellos fueron a protestar.
a salud en este año en el presupuesto, en los números estatales se le redujo un 4.7%, a salud mental un 13.8%, de hecho hay un dato nacional que dice que la gente gastó un 40% más en salud privada. Entonces también tiene que ver con el tema económico y tiene que ver cuando tú te preguntas qué le está golpeando al bolsillo de los subcalifornianos, y este tema es uno de ellos. Yo propuse una iniciativa de reforma a la ley de salud para que el presupuesto aprobado en ese año no sea menor al anterior, que tengamos un presupuesto progresivo, que yo creo que ya es un avance lograr que por ley no puedan reducir este tipo de presupuestos. También de los temas que me parece que son sensibles y son buenos, hay castigo a la cohabitación forzada. ¿Qué es eso? Matrimonio infantil. Estaba reformado en el Código Civil, profe, pero no en el Código Penal, y hoy se va a castigar a quien promueva o a quien ejecute un matrimonio infantil. Sobre todo son afectadas niñas, y decimos, eso pasa en Chiapas, en Chihuahua. No, pasa en Baja California Sur, sobre todo en campos agrícolas. Entonces, pues ya somos de los estados que lo tienen prohibido. He logrado también incorporar un apartado en la ley de salud para visibilizar las enfermedades autoinmunes, entre ellos el lupus, y poco a poco irle, aparte de visibilizarlo, que se hagan programas en el sector salud a favor pues de esta gente que tiene estos padecimientos. Ahí sobre ese punto de la cohabitación que manejabas hace un momento, yo tengo una asociación civil, los Guaycuras, y hace 10 años andamos en los campos agrícolas llevándoles un poco de diversión y un poco de apoyo que nos dan los amigos. Nunca lo publicitamos porque no es la idea, pero eso que manejas de la cohabitación, ahí nos enteramos, ¿no? Está muy bien y está excelente, pero aparte de ir como ley, ¿se va a regir por un instituto? ¿Cómo va a operar? Porque el ayuntamiento tiene una dirección de, creo que indígenas, pero vas y no hay más que puras moscas y una silla ahí y un compa que está cobrando. Aquí, ¿cuál es la idea? ¿Que pase de ley a dónde? El tema de la reforma, a ver, ya está prohibido el matrimonio infantil en el Código Civil, está prohibido. Ahora la reforma es al Código Penal para castigarlo, para darle dientes a quien se case con una menor, a quien promueve el matrimonio infantil. Tiene una sanción, tiene cárcel. Entonces ya está agarrado una cosa con otra, ya tiene dientes la autoridad para castigarlo. En Baja California Sur hay registrados 1,400 matrimonios donde tiene que ver con menores. Entonces sí es un problema que tenemos. Qué bueno que tenemos la reforma, y es castigar a quien lo haga. Y en los hechos, yo cuando me di cuenta de eso, y por eso hablo de la oficina que tiene el ayuntamiento, dije, yo voy a ir a comentarlo, ni siquiera a denunciarlo. Voy a ir a comentarlo, y me encontré con esa triste realidad, ¿no? Que pomposamente el que andaba en campaña dijo, yo voy a abrir una oficina de educación indígena y van a tener eco los indígenas ahí. Y me encontré con esa triste realidad. En este caso, si en algún campo agrícola, el capataz, alguien de ahí se da cuenta, ¿cuál sería el paso de la denuncia? ¿Al Ministerio Público? ¿A dónde iría en ese? ¿Cuál es la vía? Al Ministerio Público se denuncia y se tiene que actuar porque está en la ley y es castigo. Y darlo a conocer. De hecho, estuvo por aquí Eufrosina Cruz, es exdiputada federal, representante de las comunidades indígenas, y ella fue la que lo impulsó. Nosotros lo encabezamos, lo presentamos, pero nos decía que el siguiente paso es difundirlo, porque muchas autoridades dicen son costumbres, es un modus vivendi de las comunidades indígenas. Bueno, pues ahora tienen que saber que es un delito y que no se puede permitir que a una niña se le robe su infancia, porque son las más afectadas las niñas. Las niñas no son para ser madres, las niñas son para jugar, son para estudiar, son para vivir en plenitud su edad. Entonces, son de los temas que hemos logrado aprobación en el Congreso y que me parece que son de los que podemos presumir, y tenemos otras que no han sido aprobadas, pero siempre presentamos trabajo y estamos preparando también para el siguiente periodo nuestra agenda legislativa, maestro. De hecho,
queremos revisar las leyes electorales para poder proponer sanciones a las campañas anticipadas. Hemos visto que la institución no actúa, que dice que no se puede, que no está la ley para actuar contra quienes traen una campaña lógicamente y evidentemente ilegal en todo el estado. Entonces, para el siguiente periodo, eso queremos hacer ahí el equipo, presentar, revisar y ver cómo sí se castigue más adelante a quienes hagan estas campañas anticipadas. Casi la última pregunta, y luego la otra. Primero, hay un tema muy sensible y yo creo que eso tiene que ver con cuestión cultural. Los subcalifornianos tenemos una forma donde si hablamos, no es que en Oaxaca así se usa, es que en Chiapas se ve normal que el papá venda a la hija hasta por una vaca, por eso, ¿no? Esas costumbres, cuando he llegado a Baja California Sur, se han querido seguir respetando. Es que así es la cosa, ¿no? Yo a lo que voy a preguntarte es lo siguiente, hay un tema muy sensible y yo espero que no lo tomen tendenciosamente, y lo digo tendenciosamente, que las mayorías, ¿no? Se habla a veces de un diputado de la comunidad, luego se habla que va a haber dos, luego los afroamericanos, y realmente lo que vemos como resultados, incluso para la misma comunidad, son muy pobres de sus representantes. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? ¿Van a seguir abriéndose así a ese tipo de políticas en el Congreso o ya van a empezar a mermar esas posiciones para que llegue, independiente de su filiación política, religiosa, sexualidad, gente con mayor talento? Fíjate que yo creo que debería de ser una prioridad, independientemente si es hombre, si es mujer, si tiene alguna característica, eso debería de ser el punto clave. Pero sí hay que decirlo también, solamente la ley pudo ayudar a que las mujeres estuvieran en política. De otra manera, no lo hubieran permitido los partidos políticos ni el género masculino. O sea, ahí están los datos. Se fue haciendo ley y poco a poco incursionaron las mujeres. Yo no estoy en contra de que se abran estos espacios para una persona con discapacidad y los que han propuesto. Pero yo creo que sí, profesor, se tiene que revisar qué gana este sector cuando tiene un espacio en el Congreso. ¿Qué reformas ha presentado esta representación, por ejemplo, de las personas que tienen una discapacidad a favor del sector? Porque si nada más es darles un espacio, yo creo que ahí no debería de ser. Y claro, el tema de fiscalizar es a todos quienes tienen un espacio en el Congreso se les debería de fiscalizar, nos deberían de fiscalizar qué trabajo tienes, cuáles te han aprobado, qué productividad tienes, cómo has beneficiado al sector, en tema mujeres, qué has aportado. Yo creo que sí es a todas y a todos, si se abren esos espacios debería de ser para beneficiar a esos sectores y hay que exigir que sirvan esos espacios. Bien, yo cierro con esa pregunta y tú puedes tener la respuesta que quieras y el tiempo que quieras. Viene el 2027 y con esa pasión, con esa enjundia, con esa trayectoria, con esa experiencia, yo no veo fuera de la boleta a Lupita Saldaña. Y me podrá decir, no, mi partido, donde me ocupe, ¿no? Pero no te veo como una política que así responda. ¿Dónde más o menos te vamos a ver en el 2027? En la boleta electoral. Así te voy a responder, ni modo. No, nada más, si me permites, fíjate que traía unas notitas que he manejado por ahí en algunos medios del tema de las tarifas eléctricas, profesor, porque ando en receso, he recorrido y la gente me lo dice, ¿cuándo nos van a trasladar a la tarifa 1F, que es la que deberíamos de tener en estos periodos de fuerte calor en donde tienes que tener el aire acondicionado por una necesidad? Decirles que hoy tiene Morena el gobierno federal, los congresos, el Congreso de la Unión tienen mayoría en los congresos locales, en el estado, era para que ya nos hubieran asignado la tarifa 1F. Seguimos con la tarifa más cara, con la generación de energía más contaminante y ahora hasta apagones porque los compromisos por tandeo que habían hecho
para generar energía no los han cumplido. Nos prometió el expresidente de la República, nos prometió varias plantas y no, pues no se hicieron realidad. Entonces, ese tema yo creo que lo debemos de retomar y exigir que se cumpla. Y pues en el tema electoral, yo creo que sí, ahí voy a estar. La verdad es que, mira, no es cuento, en el Partido Acción Nacional tenemos una mesa cada semana en donde estamos trabajando en equipo, a diferencia de Morena, en donde se muerden un día y otro también. Acá estamos trabajando en equipo, estamos viendo cómo construir un proyecto que le dé respuesta a la gente, que nos saque de ese colapso que tenemos. ¿No sería bueno meterle un poquito de orden a Los Cabos? A Los Cabos, a La Paz y al Estado en general, yo creo, y nos estamos poniendo de acuerdo para apoyar al que traiga más números, al que tenga la capacidad para darle un proyecto viable a la gente. En eso estamos y yo creo que le vamos a presentar el mejor proyecto a la ciudadanía que nos pueda sacar de este abandono que tenemos por parte de este gobierno morenista. Pues muchas gracias, Lupita Saldaña, diputada local por Acción Nacional. ¿Algo más que quieras comentar? Darte las gracias, yo creo que son estos los espacios los que nos permiten resonar la voz y decirle a la gente que en este periodo de receso voy a aprovechar para recorrer todos los distritos, porque represento pues no un distrito en específico, para recoger inquietudes y que si tienen algún tema que mencionar, profesor, lo pueden poner aquí también. Yo me meto a la página, reviso sus inquietudes y con mucho gusto lo que podamos transformar en ley lo vamos a llevar al Congreso del Estado con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lupita, por esta pequeña charla. Y a ustedes agradecerles que nos hayan estado sintonizando. Le agradezco aquí al Beto, que al final se quedó con los controles, y a todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias.